Una vez modelado todas las traves de liga, vamos a proceder a generar el piso, ¿no? Entonces, si nos vamos al control P, podemos ver que prácticamente ya tenemos toda la cimentación realizada, ¿no? Para esto ahora seguiremos a colocar el slab. Vamos a utilizar estos bordes y es prácticamente como si estuviéramos generando un polígono. Entonces, vamos a tratar las esquinas de nuestra losa de manera ordenada. Eso es importante, seguirlo de manera estructurada para que no tengamos ningún problema a la hora de generarla, ¿no? Tenemos aquí este punto, y para terminar no es necesario cerrarlo, únicamente con el scroll le damos clic y estaría generado nuestra losa. Si le damos control P, vamos a ver si la seleccionamos. Tenemos que en este caso es de 203, vamos a dejarlo en 200. Eh, Behind en 0 está bien y es in place. Entonces, de tal manera que si le doy control P y le doy un control 4, ahora tenemos ya colocado nuestra losa de cimentación, nuestras traves de liga y nuestras pilas o micropilotes, que todo está correctamente, a diferencia de la conexión con las traves de liga, ¿no? Aquí es importante saber que no se hace el descuento de los materiales. Esto es como si fuera un elemento 3D, entonces tenemos que hacer el corte de la geometría. Para esto tendríamos que seleccionar primero el elemento que vamos a querer que se corte y después el otro elemento, ¿no? De tal manera que tendríamos que hacerlo con todas las intersecciones. Perdón, es al revés. Primero es el elemento que queremos que corte y luego es el otro. Y bueno, así sucesivamente. ¿Qué vamos a tener como resultado? Si nos damos con Escape para salir del comando y le damos con Control 4 y nos vamos a orbitar un poco, vamos a ver que está cortado el elemento. De igual manera aquí está cortado y aquí está cortado, ¿no? Y si se fijan, esto sigue estando unido. Esto es para que puedan tener una buena cuantificación de materiales en un futuro, ¿no? Obviamente lo pueden obviar, pero lo recomendable es que lo corten.